Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a retomar un poco de algunos contenidos que justamente hacen a la culminación de la unidad número 4, donde en la bioclase anterior estuvimos trabajando sobre aquellos aspectos clínicos en un cuadro de algún traumatismo craneoencefálico. Y para terminar con este tipo de diagnóstico, me parecía importante poder mostrarles, ¿no? Cuáles son aquellas principales secuelas de un traumatismo en diferentes aspectos cognitivos. Una de las cuestiones que se va a poner en juego puede ser en relación a la cognición, donde se va a ver una velocidad de procesamiento descendida, va a haber cierta alteración en la atención, todo lo que tiene que ver con la memoria de trabajo, también todo lo que tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo de la persona. En relación a la conducta y las emociones, dependiendo dónde se produzca el daño, ¿sí? En qué área cerebral, en relación a este traumatismo, lo que puede dar lugar es a cierta rigidez cognitiva, a cierta apatía, desinhibición, o sea, tener ciertas actitudes, ¿no? que rompen con cierto cuadro dentro de la normativa o la norma, algunos aspectos vinculados a agresividad, irritabilidad, descontrol en cuanto a los impulsos, algún tipo de labilidad emocional o sintomatología compatible con ansiedad o ideas de autodelictivas, ¿no? Esto teniendo en cuenta en función del área cerebral donde se produzca la lesión. En otras situaciones puede haber una pérdida, para nada una pérdida de lo que tiene que ver con el reconocimiento o la conciencia de lo que ocurrió, ¿sí? Y generalmente una de las principales también secuelas es la afección en la vida cotidiana, ¿sí? Esto lo que va a dar lugar es a dificultades a nivel familiares, sobrecargas en lo que es la dinámica familiar, culpa, dificultades para poder manejar la conducta y que obviamente como parte de nuestra intervención es tenerlo en cuenta esto, justamente más que nada para las orientaciones e intervenciones que se dan en conjunto con el paciente, con la familia, ¿no? Y cuáles van a estar destinadas justamente a poder trabajar todos estos aspectos. Bien, ahora vamos con el concepto de lo que es el accidente cerebrovascular, el ACV, ¿sí? Generalmente lo que se plantea es que es una enfermedad que va a afectar los vasos sanguíneos que justamente abastecen el cerebro. Generalmente aquellas personas que han tenido un ACV suelen enfrentar ciertos problemas físicos, cognitivos y emocionales que afectan en su vida cotidiana, ¿sí? Y en ciertas actividades a nivel sociales y en algún punto impactan no solamente en la vida de la persona, sino que de los cuidadores, ¿sí? Acá estábamos hablando cuando justamente la secuela producto de la ACV es con un mayor de implicancia, ¿sí? Generalmente aquellas dificultades producto de la ACV son de larga duración y requieren de cuidados a largo plazo tanto para los pacientes como para los cuidadores. Lo que tenemos que tener en cuenta es que justamente la lesión cerebral causada por una ACV es una fuente común de disfunciones cognitivas en el adulto y que afecta en algún punto entre un 50 y un 70% a aquellas personas que, bueno, después de de dicho accidente, ¿no? Genera algún tipo o sea, que pueda continuar con su vida. En las primeras 2 semanas después del accidente, el 92% de los pacientes experimentan fallas al menos de algún dominio cognitivo y justamente las áreas más afectadas tienen que ver con aquellas habilidades visoespaciales, todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas, memoria, velocidad de procesamiento y puntualmente, yo por lo menos en general en los casos que tuve, también la afección en cuanto a el lenguaje. Lo que obviamente lo que venimos hablando, esto va a implicar en su vida cotidiana, la reintegración en la comunidad y justamente la calidad de vida. Y para esto es importante en cuanto a poder identificar todo esto y dar lugar a un plan de rehabilitación. En aquellos casos puntualmente donde hubieron algún ACV, o nuestra intervención, ¿sí? Justamente va a tener que ver con la rehabilitación cognitiva, en donde vamos a tratar de poder en algún punto rehabilitar aquellas funciones que se vieron afectadas producto de dicha lesión. Y lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Es que nuestra intervención, ahí vamos a tener que ver, ¿no? Dependiendo del caso, desde qué posicionamiento, desde qué teoría de rehabilitación nos vamos a enfocar, ¿no? Lo que se va a plantear es que
En general se basa en un enfoque compensatorio cuando planteamos de la rehabilitación cognitiva, dado que lo que vamos a tratar de establecer o poder trabajar es que estos pacientes puedan vivir con estos problemas cognitivos y de mediante otro tipo de justamente intervención, más que nada de capaz de la de restauración, ¿sí? Si es posible, o de la sustitución, es justamente dar lugar a poder acompañar en todo este proceso. Eh, sí, lo que tenemos que tener en cuenta que en muchos casos hay cierta comorbilidad o secuela que pueda estar vinculada a la depresión, propiamente por el cambio, ¿no? que atraviesa esta persona, y en muchos casos también a veces con cierta sintomatología ansiosa. Entonces, bueno, por eso la importancia y la articulación con otros profesionales, justamente para poder abordar estas cuestiones. Em, en muchos casos, para poder abordar esto, es importante la intervención desde una terapia cognitiva conductual, ¿sí? Y obviamente desde la mirada holística que venimos planteando de nuestra intervención, en estos casos va a ser recomendable también la intervención, bueno, obviamente psicológica, psiquiátrica, ¿no? Psiquiátrica o, por ejemplo, terapia ocupacional, ¿no? Como lo venimos trabajando. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es algo que se va a tener que mantener, obviamente tiene que ver en función de la lesión, ¿no? Y los efectos que han tenido. Sabemos que la reserva cognitiva es un recurso sumamente importante que obviamente en algún punto hace que la persona cuando transita este tipo de situaciones pueda tener mucho más recursos para a la hora de poder rehabilitarse. Em, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta de que en muchos casos eh, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación es algo a largo plazo. Bien, yo les puse a modo de ejemplo, ¿sí? En función del tipo de ACV, más allá de que obviamente que no tiene que ver con la especificidad de esta materia, pero sí como para que tengan como un pantallazo general, ¿no? A veces qué otro tipo de secuelas puede generarse a partir del ACV, ¿sí? Por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, alguna afasia, eh, algún síndrome de mano ajena, o sea, cuando justamente pierde la movilidad de alguna de sus tres extremidades, afasia de Broca, de Wernicke, de Global, alguna apraxia idiomotriz, ¿sí? Alguna negligencia o dificultad justamente para poder todo lo que tiene que ver con viso perceptivo, viso constructivo, ¿sí? Generalmente, si uno piensa en una ACV, la mayor cantidad de secuelas que hay siempre está vinculada con una, depende de donde obviamente está la lesión, pero en general alguna afasia motriz, perdón, afasia, alguna afasia de Broca o de Wernicke, generalmente producto de justamente alguna lesión, inmovilidad en algunas de las extremidades, ¿no? Eso es lo que de alguna forma tiene como consecuencia eh, alguna apraxia visoconstructiva, porque justamente va a afectar en lo que tiene que ver con la motricidad o la secuela en poder no poder cambiarse, higienizarse, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver con esto y por eso obviamente la importancia de aquellas intervenciones que sean en conjunto con otros profesionales. Bien. Otro de los casos, sí, o cuadros que se nos pueden llegar a presentar en lo que tiene que ver con la clínica psicopedagógica de adultos, ¿no? Siempre pensando en esta mirada de una perspectiva neuropsicológica, es justamente casos de esclerosis múltiple. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es una enfermedad progresiva justamente del sistema nervioso y que tiene que ver con una pérdida de melamina. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es que se va a dar lugar a cierta muerte de origen de neuronas en el encéfalo y la médula espinal, y que justamente esto lo que va a hacer es ir afectando y generando ciertos problemas motores, cognitivos y neuropsiquiátricos. Por eso es la importancia, ¿no? de la intervención o la derivación pertinente. Lo que va a pasar, o por lo menos que justamente es una de las sintomatología, es la pérdida neuronal, ¿sí? Puntualmente de la materia gris cortical, eh, y que bueno, es uno de los factores como que generalmente presenta más dificultad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es común en caso de esclerosis múltiple que se dé lugar a un deterioro cognitivo, ¿sí? En donde justamente va a estar afectada la atención, el procesamiento de la información, la flexibilidad mental,
todo lo que tiene que ver con la planificación, ¿sí? Recuperación de palabras, y es que obviamente que ahí tiene que ver en función del caso, ¿no? En cuanto a la duración de esto mismo, ¿sí? Y cómo va avanzando. Em, Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que en estos casos de personas con esclerosis múltiple y que den lugar a un deterioro cognitivo, generalmente tiene una disminución significativa en su calidad de vida, ¿sí? Porque justamente, dado que va afectando también todo lo que tiene que ver con la motricidad, ¿no? En algún punto va afectando lo que tiene que ver con actividades sociales, laborales, a veces puede producir algún tipo de enfermedad psiquiátrica y que en algún punto tiene un impacto tanto lo que es en su bienestar psicosocial, en aquellos déficits cognitivos y que, bueno, justamente genera mucha dificultad en la vida cotidiana de la persona que padece este tipo de cuadro clínico. Bien, después tenemos otro de los cuadros que se nos pueden presentar, tiene que ver con justamente con la epilepsia, en donde es una de las afecciones neurológicas más antiguas y justamente tiene que ver con esta ocurrencia abrupta y desordenada que se establece de ciertas descargas epilépticas que a veces pueden ser anormales y paroxísticas y que van a dar lugar a ciertas alteraciones en el orden clínico. Cuando hablamos de epilepsia, justamente tenemos que establecer que es un síndrome que se caracteriza por la aparición recurrente de estas crisis epilépticas, que lo que hacen es alterar el comportamiento electrofisiológico del cerebro. Cuando hablamos de crisis, ¿sí? Justamente tiene que ver, como para marcar la distinción, tiene que ver con alteración abrupta y no recurrente del comportamiento, que lo que hace es generar una descarga excesiva y justamente lo que da lugar es a las convulsiones. ¿Sí? Estas crisis pueden ser de dos tipos. Una puede ser una focal, ¿sí? Que lo que hace es producirse en un hemisferio cerebral. Pueden ser motoras y no motoras, y después se pueden generar de forma generalizada, donde lo que va a hacer es afectar ambos hemisferios. Justamente se va a ver afectada la conciencia en la persona, pueden ser motoras y no motoras, y lo que va a plantear es que luego de esta crisis se va a establecer cierto estado en donde justamente se le llama como estado comatoso, en donde la persona como queda en un estado como que queda en blanco, ¿no? Y eso pasa hasta que después la actividad del cerebro se pueda recuperar, ¿sí? Bien, generalmente uno cuando plantea el tipo de intervención, obviamente está la intervención farmacológica, ¿sí? Dependiendo del caso, dependiendo obviamente del tipo de intervención y crisis que se le esté generando a la persona, ¿sí? Si es en un hemisferio o en ambos, ¿no? Pero bueno, me parece importante para que tengan una idea como de cierta medicación que también se presenta o que se puede o que pueden, generalmente el neurólogo es aquel profesional que justamente lo indica. Bien. Otro de los cuadros clínicos, que esto lo hemos hablado en una de las clases, que una de las compañeras ha preguntado si vamos a tomar este tipo de trastornos, es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es el trastorno atencional más frecuente en la población, sí, que justamente es un 3% aproximadamente de población que tiene este tipo de cuadro clínico. Generalmente hay un predominio más en hombres que en mujeres, ¿sí? Y sí, lo que se va a plantear como a nivel de etiología es que hay un 80% de factor genético, y hay otro porcentaje que está atribuido a factores ambientales como es la intoxicación, traumatismo, trastornos parientales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver a veces con consumo. También es otro factor que puede influir. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el déficit atencional se va a manifestar con diferentes alteraciones, por ejemplo, desde la alteración en cuanto a la atención voluntaria, que puede ser focalizada, sostenida, alternantes, dividida y excluyente. Y lo que vamos a ver es que la persona frecuentemente comete ciertos errores en tareas por descuido, porque no mantienen la atención, tienen dificultades para poder organizarse, trata de evitar o le molestan ciertas tareas que requieren de este tipo de utilización de atención. Generalmente las personas pierden sus pertenencias, descuidan las actividades diarias, se distraen, ¿sí? Y lo que se va a plantear es que sí, en aquellos casos donde el estímulo genere cierto interés,
justamente la persona va a poder sostener un poco más su capacidad atencional. ¿Cuáles son las manifestaciones y que se pueden presentar? En el caso de aquellas personas donde puntualmente se encuentre como más implicada la inatención, generalmente la persona justamente no presta atención a detalles o tiene ciertos descuidos o comete ciertos errores, tiene dificultad para poder sostener la atención en las tareas y en los juegos, no parece escuchar lo que se le dice directamente, no puede seguir instrucciones, ¿sí? No puede terminar las tareas en un trabajo, en una escuela, en algún lugar específico, presenta dificultad para poder organizarse y realizar tareas, eh, generalmente evita aquellas pruebas o actividades que le generen mucho esfuerzo. eh, Además, se distrae fácilmente con ciertos estímulos, ¿sí? O tiene situaciones en las que se olvida situaciones de la vida cotidiana. Cuando tenemos un caso que esto está vinculado a hiperactividad o impulsividad, ¿sí? Lo que tenemos que observar generalmente las personas, bueno, presentan ciertos movimientos de manos, de pies cuando está sentado, necesita permanecer en movimiento constantemente, no puede estar sentado, ¿sí? Tiene que andar de un lado a otro. En ocasiones tiene dificultad para poder relajarse o practicar ciertos juegos, ¿sí? En el caso de un niño o un adulto también. eh, Generalmente tiene que permanecer justamente en movimiento. Estas personas generalmente tienden a hablar mucho, ¿sí? Generalmente contestan o actúan antes de que termine uno de hacerle las preguntas, ¿sí? Presentan dificultad para justamente mantenerse en una fila o esperar su turno y a su vez a menudo justamente lo que hace es interrumpir aquellas conversaciones o actividades de lo demás. Entonces, yo acá puse como un esquema, ¿sí? En donde estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, bueno, generalmente, ¿qué se puede presentar eh, cuando hay un déficit en cuanto a la inhibición conductual, ¿sí? En algunos casos, justamente está descendida de la memoria de trabajo, en donde la persona va a tener dificultad para poder retener ciertos sucesos de la mente, incapacidad para poder manipular o actuar sobre ciertos eventos, en algunos aspectos déficit en la memoria de trabajo y la prospectiva, dificultad para poder anticiparse, ¿sí? Para poder limitar el autoconocimiento, eh, a su vez tener dificultad para poder organizarse en cuanto al tiempo. Además, esto se puede ver influenciado en lo que es la internalización del habla, ¿sí? Entonces, capaz presenta dificultad o una capacidad limitada para la descripción y la reflexión, deficiencia en cuanto a poder establecer ciertas reglas, pautas, ¿sí? Eh, a veces puede estar afectada también la comprensión lectora, ¿sí? Y justamente el retraso en lo que tiene que ver el razonamiento también moral. Cuando hay una cuestión también de inmadurez en la autorregulación, la motivación y el alerta, ¿sí? Justamente va a estar limitada la autorregulación de los afectos, menos capaz conciencia social, ¿sí? La persona generalmente está en un estado de déficit de autorregulación, ¿sí? Está como un estado de alerta, entonces eso justamente está afectado. Después, cuando tenemos casos donde hay un proceso reconstitutivo o está deteriorado, generalmente hay cierto déficit en la capacidad para poder crear ciertas reglas, menos creatividad, ¿sí? Hay cierta, una conducta más inmadura, ¿sí? Y obviamente todo esto en algún punto también afecta lo que tiene que ver con el control del motor, en donde justamente hay cierto déficit en la inhibición, en la ejecución de ciertas respuestas, ¿sí? La falta de flexibilidad en cuanto a la conducta, ¿sí? Esto es como un pantallazo general de otros aspectos a considerar en este tipo de cuadro clínico, ¿sí? Ahora bien, en el adulto, ¿cómo podemos identificar esto? Justamente estas alteraciones que afectan la conducta del paciente se va a establecer a partir de diferentes situaciones. Por ejemplo, en el caso del adulto va a tener dificultad para poder adaptarse a un ámbito laboral, ¿sí? Y a poder establecer ciertos cambios en cuanto al trabajo. Generalmente da lugar a ciertos problemas en cuanto a las relaciones interpersonales, justamente porque está afectado esto de lo inhibitorio que veníamos hablando. A veces son personas que hacen comentarios del otro o responden por el otro, ¿no? Y todo eso va generando conflicto.
En muchos aspectos, inestabilidad en las relaciones de pareja, ¿no? Porque capaz no pueden tolerar también los momentos de espera, la toma de decisiones, el poder ponerse de acuerdo con un otro. En muchos casos hay cierta prevalencia de consumo de drogas, ¿sí? Como para tratar de poder suplir o calmar esta sintomatología. Generalmente también presentan dificultades para poder programar actividades de la vida cotidiana, y también dificultades para poder realizar actividades de forma estable, como por ejemplo leer algo, salir con amigos, ¿no? Hacer una actividad a nivel general. Si pensamos cómo va cambiando, ¿sí? La sintomatología de un niño en adulto, generalmente cuando uno piensa un cuadro así en niños, son niños donde necesitan el movimiento constante, no pueden respetar los turnos, ¿sí? Tienen conflicto con los demás, son muy impulsivos, muy emocionales y a su vez presentan como, o sea, mucha vinculación entre lo que tiene que ver con el fracaso académico, que afecta en algún punto en su autoestima. En el caso de los adultos, ¿sí? Generalmente este sentimiento o esta cuestión de movimiento constante, como pasaba en la niñez, es más a nivel interno, ¿sí? A la hora de trabajar prefieren hacerlo de forma individual, les cuesta delegar, acatar a la autoridad. Esta dificultad para poder autorregularse, ¿no? Esta autogestión y autorregulación personal justamente da lugar a conflictos en cuanto a sus parejas, amigos, familia, ¿sí? Porque esto en relación a la impulsividad. Y justamente esta incapacidad para poder dar respuesta de la vida lo que hace es generar problemas emocionales y genera mucha angustia, ¿sí? Bien, entonces, con un poco con toda esta información, terminamos lo que es la unidad número 4 que hace referencia a diferentes como intervenciones y cuadros clínicos. Recuerde que siempre todos estos cuadros clínicos van a estar orientados y nuestra posición va a ser intervenir a partir de las teorías justamente de rehabilitación y lo que vamos a tener en cuenta que por más allá de estos parámetros generales, es que después cada caso va a ser particular y también vamos a tener que hacer la evaluación pertinente para que en función de eso el lineamiento de nuestra intervención y nuestro tratamiento sea acorde a la necesidad del paciente, el contexto y su familia. ¿Sí? Bien, nosotros a continuación, después vamos a continuar ya con la unidad número 5.